Figura y fondo. La relación entre la figura y el fondo también ha sido analizada extensamente por la psicología de la escuela de la Gestalt. Vamos a ver ahora algunos de los principios básicos de esta relación. Nuestra visión reconoce una figura sobre el fondo y no podemos interpretar un objeto como figura o como fondo al mismo tiempo. La figura está considerada como objeto, mientras que el fondo es considerado como espacio. El fondo está detrás, sin ninguna duda, en tanto que la figura está por delante. La figura presenta mayor estabilidad, claridad, precisión, siempre está más cerca del observador. La figura está siempre cerca, en tanto que el fondo está lejos. La figura está determinada por una línea o contorno que siempre le pertenece. Nunca los límites pertenecen a ambos campos, siempre pertenecen a la figura. Toda superficie rodeada tiende a convertirse en figura, lo restante actuará como fondo. La figura, por lo general, es de menor tamaño, el fondo es más grande y más simple. El color es más denso y compacto en la figura que en el fondo. El fondo puede percibirse como plano o espacio. El fondo es percibido como inmóvil, en tanto que la figura se percibe dotada de movimiento, aunque ese movimiento haya sido detenido o congelado. El objeto observado tiende a convertirse en figura, en tanto que lo no observado es fondo. Todo lo relativo a la figura se recuerda mejor. La figura tiene más significado, el fondo menos. La figura, con sus bordes irregulares, su acontecer vivo, trata de plantearnos el relieve, en tanto que el fondo es percibido como un plano que tiende a integrarse con el propio plano del soporte de la imagen. Aparece delimitado por los bordes y continúa en nuestra mente en forma infinita, extendiéndose más allá de los bordes de la imagen. En fotografía, la tensión entre la figura y fondo está siempre presente, debido a su destino de perseguir los objetos por el mundo con la intención de recortarlos. La fotografía tiende además a agregar una segunda vibración sobre la dualidad figura-fondo a partir de su naturaleza propia, que la obliga a enfocar un plano de la imagen y a desenfocar otros. Posibilidades en la relación figura-fondo. Contraste y fusión. El contraste tiene lugar cuando la figura, por color, valor, forma, línea o textura, se separa claramente del fondo. La fusión, por el contrario, ocurre cuando, por el tratamiento de color, valor, forma, línea o textura, la lectura de la figura se hace difícil porque se mimetiza o se funde con el fondo. Complejidad o simplicidad de figura y fondo. Fondo simple y figura compleja. Se trata de la relación más comúnmente usada. La figura tiene definición de detalles, fuerte, volumen o muchos y variados planos de color, valor o textura. El fondo, en cambio, está formado por grandes planos. Si hay color, generalmente se presenta neutralizado, con poco o ninguno grafismo y escaso contraste de color. El caso opuesto es el caso de fondo complejo y figura simple. Presenta una relación inversa a la que describimos anterior, coexistiendo en la misma composición. El fondo, en este caso, se trabaja con detalles, color, líneas y texturas. En cambio, la figura se resuelve con los elementos mínimos indispensables para dar su configuración. La relación entre figura y fondo puede no corresponderse literalmente con la realidad fotografiada. En este ejemplo, la figura de la estrella se destaca contra el fondo de los pantalones, siendo que en realidad el piso de madera está por detrás de las rodillas fotografiadas.